Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Ángeles Hernández, soy cocinera y especialista en alimentación saludable y sin gluten. Este es el cuarto y último módulo de recetas sin gluten en el que vamos a compartir en esta ocasión recetas de pastelería. Son recetas dulces para compartir en el momento de la merienda o en el desayuno. La primera receta que vamos a realizar es la de la masa frola, ¿sí? Es una masa conocida dentro de la pastelería, pero en este caso, por supuesto, la vamos a hacer sin gluten. Esta receta requiere, lo primero que tenemos que utilizar es manteca que esté blanda, ¿sí? Tenemos que sacarla un rato antes de la heladera para que esté a temperatura ambiente y nos permita darle forma a la masa fácilmente. Con esta masa, como su nombre lo indica, se realiza la tradicional pasta frola. Pero en este caso nosotros lo que vamos a hacer son unas galletitas. Vamos a hacer unas pepas, las tradicionales galletitas rellenas de dulce. Y vamos a reversionar no solo la masa en el uso que le damos, sino que también vamos a ponerle un relleno de arándanos, ¿sí? Vamos a utilizar una mermelada de arándanos en lugar del tradicional dulce de membrillo. Yo tengo acá mi manteca que está blandita, ven que la puedo trabajar fácilmente con el tenedor. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agregarle en primera instancia un huevo, ¿sí? Colocamos ahí, había un pedacito de cáscara, lo sacamos y comenzamos a integrar. Agregamos el huevo y agregamos también el azúcar. Con estas dos preparaciones, estos dos ingredientes, perdón, vamos a intentar formar como una pasta. Una vez que tengamos integrado esto, vamos a agregar los secos. Que los secos, ¿de qué están compuestos? Por un lado, la premezcla, la que venimos utilizando en todas nuestras preparaciones, y por otro lado, un poquito de polvo leudante, que es lo que caracteriza a las masas frolas. El polvo leudante va a ser lo que le va a dar ese crocante a la masa, que una vez cocida podamos sentir que esa masa se desarma adentro de la boca. Y un ingrediente que tengo también, pero que lo vamos a utilizar de manera opcional, es la leche, ¿sí? ¿Por qué? Va a depender del tamaño del huevo, ¿sí? Y como les decía antes, de la marca de la premezcla que estemos utilizando. Puede ser que requiera que le agreguemos leche, como que no sea necesario. Una vez que se forma esta especie de arenado, ¿sí? Que yo hasta este momento utilicé un tenedor o pueden utilizar una cuchara, ya es momento de meter las manos. ¿Por qué no amasé antes yo con las manos? Porque este tipo de masas que tienen manteca, no hay que darle mucho calor de amasado, ¿sí? Como ven, yo estoy utilizando la punta de los dedos para unir la preparación. No estoy, como hice con las otras recetas que ya veníamos viendo, amasando y dándole mucha fuerza a esta masa, porque si no la manteca se calienta y no me permite formar la masa como yo necesito y se me va a empezar a pegar en los dedos. No porque estén mal las proporciones, sino porque le estoy aportando mucho calor a la masa, ¿sí? Voy a sacarme la masa que tengo en las manos y terminar de incorporar toda la masa que hay en el bowl. Intentemos que no nos quede nada de secos en el bowl para que no se nos distorsionen las proporciones de nuestra receta. Miren, tenemos ahí nuestra preparación. Miren cómo queda la masa. Se une toda perfectamente, no se quiebra, ¿sí? Es una masa que nos permite trabajarla con mucha facilidad. ¿Qué vamos a hacer? Esta masa tiene que reposar en frío, sí o sí, un rato tiene que ir a la heladera, por lo mismo que les comentaba del contenido de manteca que tiene. La vamos a llevar por espacio de unos 10-15 minutos a la heladera envuelta con papel film o dentro de un tupper. Después la retiramos y la podemos estirar y cocinar. Bueno, acá ya tenemos nuestra masa que reposó en la heladera, ¿sí? Que está a temperatura
bien fría para que nos permita trabajarla. Y lo que vamos a hacer es poner un poquito de premezcla sobre nuestra mesada y la estiramos con palote. Si nosotros no llevamos la masa a la heladera, corremos el riesgo de que al estirarla se nos pegue dentro de en la mesada, tengamos que agregar premezcla extra y demás, y se nos va a ir desbalanceando la receta y después nos van a quedar demasiado secas, ¿sí? Por eso es importante darle el reposo en heladera. Como ven, esta que reposó en heladera y está fría, permite trabajarla con mucha facilidad. Yo la estiro más o menos de medio centímetro de espesor y cortamos con cortante redondo unos circulitos. A esto lo que vamos a hacer es, fíjense, con los recortes de masa que queda, lo vuelvo a unir sin ningún problema y lo vuelvo a estirar. Pongo otro poquito de premezcla. Es una masa que es súper fácil de trabajar y con esta misma, como les decía al principio, pueden hacer la pasta frola, pueden hacer otro tipo de galletitas, agregarle si quieren unos chips de chocolate, a ver si sale una masa ahí. Y si no, también pueden utilizarla para hacer tapitas de alfajores, ¿sí? Es una masa que es un poco más fácil de hacer que los alfajores de maicena, y que si las cortan así, después las pueden rellenar con lo que ustedes quieran y pueden hacer alfajorcitos. Ahí tenemos nuestras tapitas. Fíjense con ese pedacito de masa chiquito la cantidad que salieron. Ahora con la ayuda del dedo le van a hacer un pequeño huequito sin llegar hasta abajo a cada una, y ahí vamos a colocar, como les decía, el dulce que elegí yo para esta receta, que es un dulce de arándanos. Ustedes pueden hacerlo del modo tradicional con el dulce de membrillo, o me voy a ir ayudando con un cuchillo, o pueden utilizar algún dulce de frutos rojos que abundan acá en la zona y rellenarlas con eso. Estas galletitas ahora deben volver a la heladera, ¿sí? Tienen que volver a descansar otros 10-15 minutos y ahí recién van al horno. ¿Por qué? Ustedes me van a decir cuánta vuelta, heladera para acá, heladera para allá, pero es importante para que la masa entre fría al horno, porque si no, ¿qué nos va a pasar? Vamos a meter las galletitas a temperatura ambiente y dentro del horno se nos van a deformar, no van a quedar redondas, no nos van a contener el dulce. Entonces es preferible no saltearse ese pasito y hacerlo como corresponde, y que las galletitas nos queden de la manera más bonita posible. Estas galletas, una vez que ustedes las llevan a la heladera 10 minutos, después las cocinan por espacio de 15 minutos aproximadamente en horno medio a unos 180 grados, siempre precalentado el horno, duran en un recipiente hermético, llámese frasco o tupper o donde ustedes las quieran guardar, las pueden cubrir con papel film también, sin problema, una semana. Voy a levantar esto de acá. Una semana en un recipiente hermético sin ningún problema. Entonces, ahí les puse dulce a todas las galletitas. Me voy a la heladera 10 minutos y después lo llevamos al horno unos 15 minutos y tenemos nuestras pepas listas. Hola, acá estamos, seguimos con el cuarto módulo compartiendo las recetas dulces, ¿sí? En este caso vamos a hacer un budín de manzanas.
Esta receta está buenísima porque aparte de ser una preparación que nos sirve para la merienda, incluso nos puede servir para festejar un cumpleaños, tiene dentro de la receta la incorporación de frutas, lo cual está buenísimo para no estar siempre incorporando netamente harinas, ¿sí? Vamos a arrancar con la preparación. Por un lado vamos a rallar unas manzanas verdes, ¿sí? Mientras rayo las manzanas, que sí o sí lo tengo que hacer a último momento para que no se empiecen a poner negras, les cuento el resto de los ingredientes que vamos a utilizar. Por un lado tenemos nuestras manzanas, que preferentemente está bueno que utilicemos manzanas verdes porque son más ácidas y le aportan mayor sabor a nuestro budín. Pero si no las consiguiéramos o no tuviéramos, podemos sin problema usar las rojas. También en la época del año en la que se consiguen peras puede ser un buen reemplazo. Podemos utilizar exclusivamente peras, ¿sí? Las reemplazamos directamente 2 manzanas por 2 peras o podemos utilizar una y una sin problema. También en el caso del cítrico que le vamos a agregar tanto la ralladura como el jugo, en este caso yo traje naranja, pero se puede utilizar también limón. Hay que tener cuidado solamente en el caso de utilizar el limón, que sea un limón bien jugoso para que no nos quede la preparación seca, porque si nosotros comparamos la cantidad de jugo que podemos extraer de un limón y de una naranja, siempre es más de la naranja, ¿sí? Si el limón no es muy jugoso, le agregan el jugo de 2 limones. Tengo mis manzanas ralladas acá. ¿Qué más le voy a agregar? La ralladura de la naranja, ¿sí? Es importante que solamente rayemos la parte de color, que no lleguemos a la parte blanca de la naranja, porque si no nos puede aportar un sabor amargo y no es lo que buscamos. Rallamos ahí toda la cáscara de nuestra naranja o limón, si quisiéramos usar limón, y sacamos acá del reverso de nuestro rallador todo el resto de ralladura. Esto nos va a aportar tanto sabor como color. Y además de la ralladura también le vamos a agregar el jugo. Esta naranja está espectacular, tiene un montón de jugo, lo que va a hacer que nuestro budín quede mucho más húmedo, ¿sí? Exprimimos ahí. Y de la manera que yo lo estoy realizando es la manera ideal en la que van agregando ustedes los ingredientes para hacer que la manzana nos largue también algo de jugo a nuestra preparación. Por eso yo puse primero la manzana, ahora voy a agregar la naranja y el siguiente ingrediente que voy a agregar va a ser el azúcar. El azúcar nos va a ayudar a que la fruta largue su propio jugo. Colocamos ahí, mezclamos un poquito para que la ralladura empiece a impregnar toda nuestra preparación y agregamos el azúcar. Mezclamos otra vez y seguimos agregando el resto de los ingredientes. Hasta acá todo lo que agregué es húmedo, ¿no es cierto? Seguimos entonces por esa línea. Agregamos el aceite. Vemos que en esta receta no usamos manteca. Podemos hacer ese reemplazo. Y en vez de agregar manteca, agregamos la misma cantidad de aceite. Y lo que sigue son los huevos. Agregamos 2 huevos. Los integramos bien. Siempre que la preparación tenga azúcar y agreguemos huevos, es importante mezclar rápidamente porque se produce una reacción química entre las yemas y el azúcar y si no después nos quedan como una especie de grumitos. ¿Y qué nos queda por agregar? Por un lado tenemos coco rallado, por otro lado tenemos harina de arroz y vamos a agregar un poquito de el leudante que preparamos al inicio de los talleres, ¿sí? Nuestro leudante lo incorporamos acá, a la harina de arroz. Vamos a agregar primero el coco. El coco aparece en esta receta más que nada para reemplazar una parte de la harina, ¿sí?
para que nuestra preparación quede un poquito más liviana, sacamos una parte de la harina y la reemplazamos por coco rallado. Y la combinación con manzana y naranja queda espectacular. Mezclamos bien y agregamos entonces por último el ingrediente seco principal, que es nuestra harina de arroz mezclada con el polvo leudante. Con la ayuda de la espátula vamos integrando bien y ya tenemos lista nuestra preparación para colocar en el molde. Fíjense que no cuesta mucho tiempo hacerla, es una receta que le gusta a todo el mundo. Las preparaciones con manzana son bastante accesibles. Entonces tenemos nuestra mezcla, miren la textura que tiene, ¿sí? No queda una preparación que se cae de la espátula, pero nos permite trabajarla con delicadeza. Vamos en un molde que esté previamente aceitado, yo le puse un poquito de aceite y me ayudo con un pincel a repartirlo por todas partes para llegar a todos los rincones. Vamos a colocar nuestra preparación y la vamos a llevar al horno por espacio de 40-45 minutos, ¿sí? Es una preparación que requiere un tiempo un poco extenso de cocción, pero es importante que lo respetemos para que cuaje bien y nos permita después de desmoldarlo con facilidad. No van a tener ningún problema en el desmolde. El único cuidado que hay que tener es que hay que esperar sí o sí a que esté bien bien frío para poder desmoldarlo, porque si lo desmoldan estando tibio es muy probable que se les quiebre, ¿sí? Recordemos que las preparaciones sin gluten son delicadas, entonces hay que tener ese cuidado. Así como está nuestra preparación, vamos al horno por espacio de 45 minutos y recuerden esperar a que se enfríe antes de desmoldar. Bueno, acá estamos para compartir la última receta de este cuarto módulo de preparaciones dulces, y lo que vamos a hacer es unos panqueques que son dulces para compartir más que nada en el momento del postre o en alguna preparación así como para coronar una rica comida. ¿Qué vamos a hacer? Muy parecida a la receta que hicimos ya de panqueques tradicionales, nada más que esta lleva algo de contenido de azúcar dentro de la mezcla. Vamos a colocar nuestra premezcla. Vamos a agregar el azúcar, ¿sí? Ponemos primero todos los ingredientes secos y un poquito de el polvo leudante que ya aprendimos a realizar. Además de esto vamos a agregar un huevo y vamos a incorporar leche. La leche ustedes van a tener las medidas, pero siempre vamos a ir agregándola y dosificándola según la textura que querramos conseguir. Vamos a ir agregando de a poquito. Y al igual que como realizamos en los otros panqueques, esta mezcla no requiere reposo antes de llevarla a cocción. Y eso está bueno porque los podemos hacer y cocinar en el momento y no tenemos que esperar para poder disfrutarlo. Incorporamos ahí la leche de a poquito. Parece que va a requerir la cantidad total. Esta preparación, al tener azúcar, es más espesa, ¿sí?, que la de los panqueques tradicionales. Así que en este caso nos vamos a tener que ayudar también con una cuchara para poder lograr llevar la preparación hasta el borde de la panquequera. Incorporamos bien, batimos un poquito. Fíjense cómo queda la textura de la mezcla. Al tener azúcar es como más chiclosa la preparación, pero igual vamos a lograr hacer unos panqueques espectaculares. Voy a poner a calentar acá nuestra sartén que tiene un poquito de aceite, ¿sí? Recordemos que la primera cocción le ponemos un poquito de aceite, después ya no necesitamos agregarle más, y siempre es importante
que el recipiente o el utensilio que utilicemos sea antiadherente o teflonado, ¿sí? Yo voy a agregarle un poquito más de leche porque está un poquito espesa para mi gusto la mezcla, y para que nos queden bien flexibles nuestros panqueques, la textura de la masa tiene que ser un poquito más suelta, si no nos van a quedar demasiado gruesos y después no los vamos a poder doblar. La idea es después poder rellenarlos con algún dulce. Nosotros trajimos unas frutas para rellenarlo, ¿sí? Y poder hacer una rica preparación de postre. Bueno, vamos a colocar nuestra preparación en la sartén que ya está caliente y nos vamos a ayudar con la cuchara para llegar hacia los bordes. Al igual que en los otros panqueques que realizamos, ¿cómo nos damos cuenta cuándo lo tenemos que dar vuelta? Cuando la preparación se empieza a opacar en la superficie, eso nos demuestra que la masa ya se cocinó y nos permite girarlo sin que se nos rompa ni se nos parta, ¿sí? Acompañamos ahí con una cuchara, esperamos que opaque la preparación y nos vamos a ayudar con una espátula. Vemos también otro indicador, es que las burbujas se empiezan a explotar, ¿sí? Aparecen en la superficie y se revientan. Ese es un indicador también de que está listo para darse vuelta. Este es un poquito más delicado que el otro que hicimos porque este tiene azúcar, entonces la preparación es un poquito más delicada. Pero ahí vamos, ahí está. Esperamos unos segunditos que se cocine y ya está listo para retirar. Siempre recordemos que no hay que cocinar en exceso porque si no se vuelve la masa muy rígida y después no nos permite doblarlo o enrollarlo. Colocamos ahí nuestro panqueque, hacemos uno más para que puedan verlo nuevamente. Colocamos la masa con el cucharón, voy a bajar un poquito el fuego, y acompañamos con la cuchara hacia el borde para conseguir la forma redonda tradicional de los panqueques. Estos panqueques se pueden congelar si ustedes quisieran o se pueden conservar 3 o 4 días en la heladera sin problema. ¿Qué precaución hay que tener? Si los vamos a congelar, congelarlos cuando aún están tibios, ¿sí? Para que mantengan la humedad, y si los vamos a conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético. Esperamos que opaque un poquito la superficie y vamos a ver que ya lo podemos dar vuelta sin problema. Ahí. Ahí está. Hay que tener un poquito más de cuidado con el calor porque al tener azúcar se nos puede quemar con más facilidad, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro panqueque listo para comer. Bueno, este es el último módulo que compartimos, son las últimas 3 recetas y me queda mostrarles, ¿sí?, los panqueques que hicimos, una manera diferente de comerlos. Siempre asociamos panqueques con dulce de leche, en este caso vamos a mostrar una manera distinta de comerlos. Yo tengo acá preparadas unas frutas asadas, ¿sí? Tengo peras, manzanas y ciruelas. Simplemente lo que hice fue, sin pelarlas, solamente las lavé y le saqué el carozo o la pepita y las horneé unos 15 o 20 minutos espolvoreadas con un poquito de azúcar. Es una manera diferente de comer un panqueque, es un postre muy rico y de paso también aprovechamos las frutas de estación. Fíjense qué lindo color que nos aportan estas ciruelas. Lo que hacemos es
cerrarlo, pero dejando entrever las frutas que se asomen, así se ve mucho más rico. Y acá tenemos todas las recetas terminadas. Por un lado, el panqueque dulce relleno de frutas. Por otro, tenemos la masa frola, que nosotros hicimos unas pepas y las rellenamos con arándanos. Y por último, el budín de manzanas y naranja con harina de arroz y coco. ¿Sí? Con esto damos por terminados estos encuentros de cocina sin gluten y esperemos que los hayan disfrutado tanto como nosotros.